Eran 35, le voy a dar 30. Esto me dice. Hermanos y hermanas, que tengan todos una buena tarde. En este día me uno a Emaús en este retiro que ustedes están llevando en el tiempo del Adviento, y me da mucha alegría poder participar de él. Para mí Emaús sigue siendo muy importante, sigue siendo algo muy especial que Dios a mí me regaló y que a ustedes también les ha dado como una experiencia, un conocimiento, un encuentro con el Señor que nos constituye, que nos anima, que nos hace seguirle por el camino. Así es de que felicidades, hermanos y hermanas, felicidades a todos los que están participando del retiro. Ojalá tenga bendiciones en su vida y el Señor siga confirmando el llamado que a lo largo del tiempo pues les ha ido dando y confirmando una y otra vez. En este día me han pedido compartir con ustedes un pequeño tema, pero muy importante y muy bonito. El tema se llama Volviendo a Jerusalén en tiempo de la crisis, en este tiempo de la pandemia, y me ha parecido un tema bonito e importante. Yo he ganado elementos para mi propia vida gracias a este tema. Así es de que vamos a entrar en el retiro, en el tema, invocando al Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, concédenos siempre, en todo momento, tu presencia y tu compañía. Que eso nos permita poderte servir cada día y de mejor manera. Amén. Entremos pues a nuestro tema. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a recordar ese pasaje que es tan importante para nosotros, solo que ahora lo haremos en el versículo 33 nada más, que es el que nos va a servir para desarrollar nuestro tema. Y dice el versículo 33: y levantándose en la misma hora, regresaron a Jerusalén y encontraron congregados a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es el versículo que nos va a servir entonces para tratar de desarrollar nuestro pequeño tema. Tenemos entonces una primera idea. ¿Qué les parece? La idea es que hay dos Jerusalén, hay dos ciudades, pero no es la misma, por supuesto. Vamos a entrar al tema de la primera Jerusalén. Ustedes recordarán y conocen muy bien el pasaje. Dice que iban aquellos dos discípulos para el pueblo de Emaús, y ahí es donde se les acerca, se les aparece Jesús y se vuelve compañero de camino, empieza a conversar con ellos, y ahí en ese momento es donde aparece la primera Jerusalén, en los versículos 13 y 15. La primera Jerusalén empieza ya en el versículo 13 y dice que iban a 70 estadios de Jerusalén. Esto dice la Biblia de Jerusalén. La Biblia del pueblo de Dios dice más o menos eran unos 10 kilómetros. Aquí aparece por primera vez esa primera Jerusalén en este pasaje. Iban a la distancia, dice. Así es de que el primer recuerdo de la Jerusalén, o lo que en este momento significa Jerusalén, es distancia, lejanía, alejamiento. Por ahí platicaba con una persona y le preguntaba: oiga, mire, ¿cómo le fue con tal situación? Y me dice: mire, padre, eso ya ni lo quiero recordar, dice. Ya no me pregunte de eso. Eso
no lo he superado, pero no lo quiero recordar. Lo he ido cerrando en mi vida, pero porque no lo he podido superar. Y esto es lo que le pasa a los discípulos de Emaús. Para ellos ahorita Jerusalén es un episodio en su vida que no quisieran recordar. Por eso la distancia, 10 kilómetros, 70 estadios, alejarse de esa experiencia, irse, no ver hacia atrás, desear que eso no hubiera pasado en su vida. Insisto, cuando hay un acontecimiento malo, cuando en algún lugar nos pasó algo, lo que nosotros hacemos como una reacción es querernos alejar de esa experiencia, de ese lugar. Nos cuesta, nos es difícil afrontar las dificultades o la mala experiencia. Entonces, así entra Jerusalén en este episodio. Vamos a 10 kilómetros de Jerusalén. Jerusalén es lejanía. En el versículo 15 volvemos a encontrar Jerusalén. Y entonces pregunta Jesús: ¿y qué es lo que ha pasado? Y ellos le responden: ¿acaso eres tú el único forastero que no sabes de los acontecimientos que han pasado allá en Jerusalén? Dice. Aparece otra vez Jerusalén como un escenario, el escenario de la dificultad, el escenario de la pasión, el escenario que es doloroso recordar. Si en el versículo 13 Jerusalén significa deseo de querer olvidar, lejanía, en el versículo 15 Jerusalén significa tristeza, dolor, decepción, confusión. Nosotros pensamos, dice, que Él sería nuestro libertador, pero ya pasaron 3 días y nada pasa, dice. Así es de que se quede allá atrás Jerusalén. Jerusalén es dolor, es el escenario de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que pasa acá? Acá Jerusalén es una referencia dolorosa. Por eso vámonos lejos de Jerusalén. Yo creo que una de las peores situaciones es que en la vida las referencias se vuelvan dolorosas. Pero es lógico para nosotros. En la vida necesitamos muchas referencias. Para los discípulos Jesús era una referencia, pero está muerto. Jerusalén era una referencia, su gran ciudad, pero ahora esa ciudad representa dolor y tristeza. Son referencias ahora dolorosas. Insisto, los seres humanos necesitamos de referencias. Desde que nacemos, nuestra primera referencia son nuestros papás. ¿A quién te pareces? ¿A tu mamá o a tu papá? Esa es una referencia. ¿Dónde trabajas? En tal lugar. Esa es una referencia que puedes dar de ti a los demás. ¿De qué familia eres? Esta es mi familia. Es una referencia. ¿Qué es lo que te gusta hacer? Me gusta hacer tal cosa. Eso es una referencia. Jerusalén es una referencia. La vida necesita de referencias. El problema ahora, hermanos, es que esta pandemia casi ha borrado muchas referencias necesarias para la vida. Aquellos que perdieron su trabajo, lo que un día fue el sustento de sus hogares, hoy es una referencia dolorosa. Ya no lo tengo. La pérdida de libertad. Podía ir a visitar a mis papás, podía salir con mi familia, podía ir a dar una vuelta, pero ahora no estamos para eso. Se perdió esa referencia a la libertad, nuestras referencias familiares. Muchas personas han perdido bienes. Es más, hemos perdido algo que nos ha dolido a todos nosotros. Hemos perdido o perdimos por varios meses la referencia de la iglesia, del templo, de nuestro trabajo pastoral. Eso ha sido muy doloroso para muchas personas, el no poder comulgar los domingos, el no poder asistir a la confesión, el no pasar a ver al Señor Jesús, hincarse un momento,
volver a la paz y salir para la casa o para el trabajo. Esa es una referencia que hemos perdido, es un momento importante de la vida que hemos dejado o dejamos a lo largo de varios meses. Hemos perdido esa Eucaristía. Entonces, ¿por qué ha sido tan dura la pandemia a lo largo de estos meses? Porque para muchas personas ha ido borrando estas referencias o ha ido transformando estas referencias. Lo que un día era bueno, ahora o lo extrañamos porque lo hemos perdido o se ha convertido en algo malo. Así es de que esta pérdida de referencias, esta pérdida de tantas cosas, nos ha sumergido a todos nosotros en una crisis, la crisis de la pandemia. Y muchas personas se han sentido hundidas por esta pandemia. Yo siempre pienso en todas aquellas personas que tenían trabajo y ya no lo tienen. La crisis ha abarcado muchos ambientes de la vida. Vivimos en crisis religiosa, no podemos vivir la vida de fe como antes la teníamos. La crisis laboral, la crisis económica, la crisis sanitaria, la crisis laboral. Estamos hundidos, estamos llenos de crisis. Pero a pesar de que esta crisis por la pandemia ha llenado nuestros ambientes, ha llenado la vida, además de vivir una crisis existencial, la pérdida del sentido de muchas cosas de la vida, nosotros tenemos que dar un paso al frente e intentar superar la crisis de la pérdida de nuestras referencias, el dolor que hasta hoy en día nos aqueja. Por ahí vino una señora muy triste y llorando, muy dolida, y pues lamentablemente su hija perdió la vida por esta pandemia. Y bueno, le decía a la señora, no podemos traer a su hija de regreso, pero usted sí puede superar la tristeza y el dolor, no hoy ni mañana, pero en un futuro próximo está invitada y está llamada a superar la crisis. ¿Cómo tenemos que ver la crisis para poder superarla? La tenemos que ver como un tiempo de purificación, no como un tiempo que nos hunde, no como un tiempo que nos destruye, no como un tiempo que después ya no vayamos a querer recordar, sino que tenemos que aprender a ver la crisis como un tiempo de purificación. Parece que el sentido más profundo del griego de la palabra crisis, algunos le dicen criné, otros la pronuncian tal cual crisis, quiere decir separación o purificación. Si ustedes buscan en el diccionario el sentido de la palabra crisis, van a encontrar que es una situación grave donde la vida está puesta en peligro, el ser está puesto en peligro. Pero bueno, si nosotros vamos cambiando ese sentido y le vamos dando a este tiempo ese sentido de purificación, todos nosotros podemos salir ganando. Si ustedes ven esta pérdida de Jesús para los discípulos de Emaús que se van caminando por la vereda, van hacia Emaús y se encuentran a Jesús y empiezan a recordar lo doloroso, empiezan a hablar de sus decepciones, empiezan a hablar de esas esperanzas fallidas, de su frustración, van notando, se van dando cuenta de la crisis que viven, la sacan a flor de piel, pero esa crisis con la ayuda del Señor va siendo purificada. Por eso Jesús empieza a explicarle las escrituras, empieza a hablar de los profetas, empieza a hablar de él mismo, y esa crisis, ese hundimiento en el que vivía,
poco a poco los va purificando y va preparando su corazón para algo mejor. ¿Acaso no dice en la Escritura, con razón nuestro corazón ardía? Dice. ¿Ven? Ese encuentro con Jesús en medio de la crisis los fue purificando. La crisis, hermanos y hermanas, tiene que propiciar a la reflexión, nos tiene que llevar a la reflexión. El tiempo de la crisis nos tiene que servir para detenernos, para mirar hacia el horizonte y darnos cuenta dónde estamos parados. La crisis nos tiene que llevar a la reflexión. Tenemos que sacar algo bueno, inclusive de nuestras situaciones malas. Por eso dice Jesús, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que habían dicho los profetas acerca de él. Jesús está invitando a una profunda reflexión para la vida de las situaciones que no hemos podido sobrellevar muchas veces. Esta semana escuché en la radio una frase muy bonita, más adelante se las comento, pero será el resultado de salir de estas crisis, superándola con la paz, con la reflexión, con la purificación de nuestras vidas. Así es de que, queridos hermanos, hemos vivido nuestra primera Jerusalén a lo largo de estos meses en los que hemos luchado, trabajado en medio de la pandemia. Yo creo que hemos vivido buena parte de Jerusalén. Yo me pongo a pensar esas tardes encerrados, imposibilitados para trabajar, cuánta gente perdiendo la vida. Bueno, tenemos esa experiencia. Hemos perdido mucho a lo largo de esta nuestra primera Jerusalén. Y de hecho muchas personas todavía en este día siguen experimentando la tristeza, el dolor, la frustración. Seguramente, hermanos, que esta es una Jerusalén a la que ninguno de nosotros quisiéramos volver. Por ahí en algún momento se habla de volver a cerrar el país, ya no quiere nadie otra vez eso. Alguno ha hablado de toque de queda, no quiere nadie saber de eso. Y entonces ojalá no regresemos a esta nuestra primera Jerusalén que hemos vivido a lo largo de estos meses. A veces quisiéramos también nosotros salir y alejarnos de las tristes situaciones que especialmente ahora nuestro país está viviendo. Malos políticos, mal gobierno, mal gestación en las obras públicas. Esto ha terminado de hacer de nuestra primera Jerusalén un acontecimiento muy triste. Pero bueno, hay algo que nos tiene que empezar a abrir un horizonte nuevo y distinto. Jesús se aparece en el camino, precisamente para volverse una nueva referencia para cada uno de nosotros. Les comento algo. Allá cuando empezó la crisis, varios sacerdotes empezamos a hacer nuestra Eucaristía y a transmitirla por Facebook. Muchos sacerdotes. Y pues yo no fui la excepción. Empecé a transmitir las Eucaristías dominicales por Facebook. Y entonces, pues tranquilamente y en paz celebraba la misa con el diácono que me acompañaba en aquellos días, en aquellos meses. Y así estuvimos, como muchos. Pero llegó un momento donde por alguna razón tuvimos una Eucaristía con 7, 8 personas. Y fue una experiencia para mí muy bonita, muy alentadora, muy consoladora, el poder celebrar la misa con 5 o 6 hermanos, el escuchar sus respuestas en la misa, el poderles ofrecer la comunión. Fue uno de los momentos
más bonitos que yo he vivido en la pandemia, el poder celebrar la Eucaristía con algunos hermanos. Eso fue algo estupendo. Y entonces esta experiencia es la que me hace a mí poner en esta diapositiva esa frase: Jesús se vuelve a aparecer en el camino para volverse nuestra referencia. Y eso es muy importante para nosotros. ¿Qué es una referencia, hermanos? Cuando alguien dice, bueno, mira, a mí me lo han dicho, pedí empleo y te puse ahí en la lista para que des esa referencia. Te puse como referencia personal. Nos dicen, ¿qué es una referencia? Referencia es el modelo de persona, porque va a hablar en favor o en nombre de, con un testimonio creíble. Eso es una referencia. Por eso yo digo, Jesús es nuestra referencia. Jesús es el modelo de persona que se vuelve a aparecer en nuestro camino, en nuestro tiempo. Y es acá donde va cambiando poco a poco el recuerdo de Jerusalén. Jerusalén, dijimos, era una experiencia para los discípulos de Emaús dolorosa, triste. Por eso se escapa de Jerusalén y se busca la lejanía. Pero cuando Jesús aparece en nuestro camino, la idea empieza a cambiar, y esa Jerusalén dolorosa, esa Jerusalén de la que huimos, puede volverse una Jerusalén que deseamos ahora. ¿Por qué es tan importante que Jesús aparezca en Jerusalén, se aparezca en nuestro camino como referencia para poder regresar a Jerusalén? Pongo yo algunas citas bíblicas acá. Cito Juan 14:6. Todos saben esta cita: yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. Aquí está mi referencia, mi carta de presentación. Jesús es dirección, sentido, un medio donde podemos apoyar nuestra vida, donde la vida adquiere un sentido, un valor distinto. Es interesante. Jesús tiene estas frases donde es referencia, y por eso Jerusalén ya no va a ser olvidada, sino deseada en este momento. Por ejemplo, Juan 8:11, que dice, ¿se acuerdan ustedes? Tampoco yo te condeno, le dice Jesús a la mujer, vete y no vuelvas a pecar. Una referencia más de Jesús, modelo de persona. Dios capaz de perdonar los pecados humanos. Una más, dos más. Juan 11:43. Lázaro, dice, sal afuera. Es un Jesús Dios que tiene la capacidad de devolver la vida, de hacer de la vida algo mejor, una nueva referencia para nosotros. Allá en Juan 6:11 se nos cuenta que Jesús tomó panes, dio gracias y los repartió a todos los que estaban con él. 5,000 hombres más mujeres y niños. Jesús es el pan que nutre, que acaba con el hambre de Dios y que nos une a todos como hermanos. Este es Jesús como referencia para nuestras vidas. Teniendo a Jesús presente nuevamente en el camino de la vida, podemos pasar ya a formar parte de una segunda Jerusalén. Por eso yo cito allá el versículo 33, donde vuelve a aparecer Jerusalén en el texto de los discípulos de Emaús, y dice así: y levantándose en ese momento volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 de los que estaban con ellos, y decían: es verdad, el Señor ha resucitado. ¿Qué es Jerusalén? ¿Para qué tenemos que volver a Jerusalén? Trato de explicarlo brevemente y de esta manera. Jerusalén se convertirá para estos discípulos de Emaús en una nueva referencia, en algo de Jesús, en algo para la vida de los discípulos que nos lleva a Jesús. Claro,
Hemos dicho que Jesús es nuestra referencia definitiva, pero Jerusalén es algo especial en donde podemos encontrar a Jesús. Por eso hay que volver a Jerusalén. ¿Qué es Jerusalén, hermanos? Jerusalén para los discípulos de Emaús significa vida y alegría. ¿Ven ustedes esa frase tan bonita y tan fuerte, seguramente emotiva, que dicen los discípulos? Ha resucitado, dice. Es decir, la vida humana ha sido llenada, rebalsada de alegría por la gran noticia de la resurrección de Jesús. ¿Qué es Jerusalén? Es vida y es alegría. Ahí se da la noticia. Jerusalén es ilusión y motivación. Dice el texto, levantándose en ese momento, dice. Aquellos discípulos están totalmente motivados a salir de donde estaban. Me refiero al sentido espiritual, a ese encierro espiritual que tenían por el dolor. Ahora aquellos están dispuestos a salir. En ese mismo momento se levantaron, dice. Ojalá nosotros fuéramos así. Vamos a la iglesia, en ese momento nos levantamos y vamos. Hagamos tal cosa, en ese momento nos levantamos y vamos. A veces nuestras motivaciones no son tan claras o quizás no son tan fuertes. Aquellos discípulos sí lo sintieron, sí tuvieron esa motivación y en ese momento se levantaron. ¿Qué más es Jerusalén? Jerusalén es sentido nuevamente de la vocación. Una de las palabras que usan estos discípulos es en verdad, es decir, no hay mentira. Pueden confiarse de esa noticia. En verdad, dice, no hay engaño en la experiencia y en las palabras. ¿Qué es Jerusalén entonces? Una realidad. Es una nueva realidad. Así es de que, hermanos, estamos invitados a volver todos juntos a Jerusalén, después del tiempo de la tristeza y de las lágrimas. ¿Qué es volver a Jerusalén? Es, hermanos y hermanas, volver a la comunidad. ¿Qué es volver a Jerusalén? Es volver al compartir. Contaron, dice el Evangelio, todo lo que había pasado. Es el compartir la experiencia otra vez, el camino hacia Emaús, el partir el pan, las palabras de Jesús, la presencia no visible de Jesús, pero al final de cuentas una presencia muy fuerte del Señor que va más allá de lo aparente, de la apariencia. Volver a Jerusalén es volver a compartir. Volver a Jerusalén es volver a ser camino de discípulos nuevamente. Volver a Jerusalén es volver a partir el pan todos juntos. Volver a Jerusalén es entonces dejar el lamento y volver a la acción de gracias. Volver a Jerusalén es volver nuevamente a la oración, llenos de esperanza y de alegría. Volver a Jerusalén es volver a la presencia sacramental del Señor Jesús. Esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Claro, compartimos, vamos a la misa, estamos en este ambiente de acción de gracias, como se manda, ¿verdad? Con esta nueva normalidad de la que todo el mundo habla, pero al final de cuentas volver a Jerusalén es volver a la experiencia de encuentro, de presencia y de fortalecimiento desde la persona del Señor Jesús, nuestro modelo, nuestra referencia. Hagamos una reflexión final para terminar nuestro pequeño tema. Esta semana escuché esa frase que les decía
y que me pareció muy interesante. Y dice la frase: cuando los problemas salen de nuestras manos, lo que nos queda para afrontarlos es nuestra actitud. Me pareció excelente la frase. Claro, cuando nosotros no podemos arreglar algo por nosotros mismos, cuando ya todo ha escapado de nuestras manos, nos queda la actitud para seguir adelante en nuestra vida, para hacer que esa vida vaya siempre hacia adelante. La actitud es muy importante. He visto gente que un día tuvo, aquí en la parroquia de hecho, algún día, en algún momento tuvo un buen trabajo, un trabajo de oficina, y después de haber perdido ese trabajo, ahora venden comida, pero no se quedaron con las manos cruzadas. He visto gente que ha perdido seres queridos, pero no se quedaron en el sepulcro con ellos, siguen adelante luchando por su vida. De hecho, acá en la parroquia pasó algo muy bonito, se los comparto y se los cuento, porque me ha servido mucho para reflexionar. Ya ven ustedes, cuando estábamos en los momentos más duros del toque de queda, desde muy temprano, en esos momentos donde no se podía abrir para nada la iglesia, pues resulta que murió un vecino de nosotros, y a eso del mediodía llegaron corriendo unas personas, tocaron a la puerta de la casa, y salimos y dicen las personas: miren, un familiar, un tío acaba de morir de coronavirus, y lo traen a enterrar al cementerio, pero nos da mucha tristeza, decían estos hermanos, que lo vayan a enterrar sin una oración, sin la bendición de un sacerdote. Entonces lo vamos a poner enfrente de la casa en la calle para que ustedes le hagan un pequeño responso, una oración, puedan darle la bendición y para que vayamos tranquilos a enterrarlo. Y de hecho así fue. A los pocos minutos llegó la carroza funeraria, se detuvo enfrente de la casa y entonces se le fue a dar la bendición. Pero fue algo muy bonito, porque cuando estábamos empezando la oración, los vecinos de la cuadra se dieron cuenta y muchas personas o varias personas se acercaron y rezaron con nosotros. Y fue una experiencia bonita, porque a pesar de estar cerradas nuestras iglesias, las personas seguían unidas a Dios. Hicimos de la calle nuestra capilla para poder despedir y bendecir a nuestro hermano. Estas son las actitudes que a veces necesitamos, una actitud que nos haga llegar más allá, que nos haga ir más allá. Esas actitudes son las que nos hacen saber y entender que Dios sigue presente en nuestra vida. Podrán cerrar templos o podrán estar cerrados los templos, nos podrá hacer falta la Eucaristía dominicalmente, pero Jesús sigue presente en nuestro corazón, en la vida, en el deseo que tenemos de encontrarnos con Él. Eso es querer regresar a Jerusalén. Dios es el que nos hace volver. Ciertamente, hermanos, todo el mundo habla de una nueva normalidad. El gran problema es que esa nueva normalidad es una normalidad enferma. Seguimos con muchas pandemias, no solo del coronavirus. El ser humano ya está enfermo de sus egoísmos, está enfermo de miedo, está enfermo de hipocresía, está enfermo de lucha de poder, está enfermo de malos protagonismos, etcétera, de cuántas cosas el ser humano está enfermo. Nosotros tenemos que luchar por una normalidad, pero sana, donde vamos a intentar, o donde deberíamos de intentar cambiar totalmente. No solo se trata de curar el coronavirus o de superar el coronavirus, se trata de curar nuestras enfermedades,
esas enfermedades internas que destruyen el corazón, para así, pues entonces, poder ser mejores discípulos, auténticos creyentes. Hermanos, yo les agradezco este tiempo que me han dado para participar con ustedes. Dios me habla por medio de ustedes a mí. Yo espero entregarles algo de Dios para ustedes. Pido por ustedes para que el Señor les siga dando la fortaleza, la esperanza, ese deseo de superar la crisis y estar todos juntos en Jerusalén. Jerusalén, hermanos, es comunidad, y a esto nos ha llamado el Señor Jesús. Que Dios les bendiga en este día de su retiro, que Dios les anime y les conceda la paz. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que pasen una feliz tarde.